compartir este momento, este tiempo con todos ustedes. Y muchas gracias por esta invitación, por poder estar juntos. Qué grande es poder adorar el nombre de nuestro Señor y poder pensar en ese tiempo, en ese momento en el que llegará tarde o temprano, en que podemos estar frente a frente con nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Qué bueno estar en la presencia del Señor. Muchas gracias por esta invitación. Y yo quisiera aprovechar este momento para abrir la palabra de Dios. Y estaba pensando tantas cosas de las que se puede hablar, tantos temas de los que se puede hablar, y más en esta época, ¿no?, de pospandemia. ¿Qué tal si hablamos de Jesús? ¿No? De tantas cosas, de tantos temas de los que se puede hablar. Yo no soy experto en casi nada, pero hablar de Jesús es mi pasión. Tengo que confesar que cuando empezamos a hablar de Él, se me acelera el pulso un poquito. Es algo superior. La Iglesia de Jesucristo no tenemos otro tema. Somos su Iglesia, somos su gente. Cuando uno entra en un lugar como este, podemos hablar de muchas cosas, podemos tratar muchos temas, podemos hacer las cosas de una manera o de otra, al gusto de unos, al gusto de otros. Podemos ser de diferentes países, podemos traer diferentes culturas, diferentes rasgos, diferentes sesgo. Pero si algo nos une, es Él. Lo que nos convoca es Él, es su nombre. Estamos alrededor de su nombre, estamos en su nombre. Es la única garantía de que Él está aquí. Porque si estuviéramos aquí nada más que para comernos una paella o para vernos las caras, no hay garantía de que Él esté ahí. Pero cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Eso es lo más grande, ¿no? Y cuando Él está, pues puede pasar cualquier cosa. Es posible todo, puede cambiar todo. Hace un rato hablábamos de cómo Él transforma una situación. El pasado no tiene nada que ver de dónde venimos. El hecho de encontrarnos con Él lo cambia absolutamente todo. Quiero hablar de Jesús porque somos tan expertos en montarnos nuestra propia religión a veces, nuestra propia idea de Dios. Y Dios no es una idea que tengamos. Podemos tener 1000 ideas, la gente tiene muchas ideas, hay muchas religiones. Y son ideas que se tienen de Dios. Incluso yo no hace tanto estuve en Israel, tuve la oportunidad, nos invitaron a mi esposa y a mí para ir a Israel y tuvimos una semana allí haciendo viendo diferentes lugares. Es una pasada, a mí me encantó. Yo soy no me quedo así mucho con los lugares y eso, pero ir allí sí me gustó mucho. Y yo no soy nada idólatra así con las cosas o con traer arenita de no sé dónde y ese tipo de cosas, pero sí que me encantó. Al final es tierra normal, es un lugar igual que cualquier otro. Hay lugares que pensé que me iban a impresionar muchísimo y no tanto, pero tengo muy buenos recuerdos, hicimos fotografías muy bonitas y hay un recuerdo que se me queda sobre todo, y yo soy un amante de Israel, yo me encanta el pueblo judío, el pueblo de Israel, es el pueblo de donde vino Jesús, ¿no? Y es allí donde Él vino, es allí en Israel donde Él caminó, Nazaret. Llegar a un lugar así donde Él estuvo es fantástico, o sea, saber, allí llegó el ángel. Luego no sé si fue allí o allí. Luego algunos han puesto ahí iglesias como que aquí fue. El propio guía nos decía, pues que da igual si la alimentación de los 5.000, no sé si fue aquí, allí o allí, pero fue aquí, ¿no? Y en Jerusalén llegamos y llegamos en viernes, que no sé si ustedes lo saben, pero en viernes empieza el Shabbat. Lo digo porque nos armamos esta religión y fíjate que Israel es el pueblo de Dios. Jehová de los ejércitos escogió a Israel. Y Jesús vino a Israel, es la promesa, ¿no? Y ellos tienen la revelación de la palabra, pero cuando Él vino, no le recibieron. Ellos que lo tenían todo, no le conocen. Porque los seres humanos nos montamos nuestra historia, nuestra idea, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención los rabinos, que son los herederos directos de los fariseos. Estos señores que van de negro, y todos mis respetos, o sea, yo, de verdad, amor por el pueblo de Israel y bendigo al pueblo de Israel. Y benditos los que lo bendigan y malditos los que lo maldigan, dice la palabra, ¿no? O sea, increíble. Hay algo ahí increíble. Pero estos fariseos, estos rabinos que llevan esta cosa así, los tirabuzones así,
¿no? Y están todo el día así. Y van andando a una velocidad tremenda y las mujeres detrás con los niños a 2 metros, ¿no? Tremendo, son un círculo cerradísimo, apenas se puede entrar y resulta que llegamos en el Shabbat y el Shabbat es tremendo. Y yo pensé, si Jesús viniera aquí, lo crucificarían otra vez. Porque, terrible, o sea, el Shabbat, ellos tienen normas para, no, o sea, en el hotel, estábamos en un hotel en Jerusalén y como era viernes por la tarde y empezaba el Shabbat, ya no funcionaba nada. Entonces, o sea, no pueden hacer café, no pueden calentar. Tienen normas, tienen unas normas, por ejemplo, no puedes mezclar, esto es una norma de ellos, no sé si hay algún judío aquí, pero por ejemplo, el kosher es la comida que ellos comen, ¿no? Entonces, no se puede comer carne con lácteos. O sea, hamburguesa con queso no se puede. Por ejemplo. Eso es ley de ellos, ¿eh? Y todo porque hay un versículo que dice: no cocerás al cabrito en la leche de su madre. ¿Han leído eso? ¿La ley? Que ya hay que tener mala uva para cocer a un cabrito en la leche de su madre. Pero bueno, el versículo dice eso y por ese versículo no se puede mezclar carne con lácteos, que es lo que Jesús denunció. Habéis hecho una tradición, ¿no? Estáis diciendo lo que no dice. Entonces, a lo que voy es que yo llegué, perdón, solo quería contar la anécdota, pero me hizo tanta gracia. Yo llegué y había 2 ascensores en el hall, en el lobby del hotel, 2 ascensores y había un ascensor que ponía ascensor del Shabbat. Y yo, curioso que soy, yo dije, yo me meto a esto qué es, ¿no? A ver qué es, porque yo quería conocer. Entonces, cuando llego, resulta que es un ascensor que se para en todos los pisos para que ellos no tengan que darle al botón, porque eso es trabajo en el Shabbat. No se puede pulsar. Claro, yo estaba en el 10º, yo me subí, en el 3º me bajé y me fui al otro. Digo, no, yo me voy al 10º de golpe. Porque se paraba, era un ascensor que se paraba, entonces para que no tengan ellos que... Y luego cuando llego al 10º y me salgo y veo a un rabino, a un señor, un rabino, en la otra esquina, en el otro extremo del pasillo, con sus tirabuzones y su cosa negra y todo, que me está llamando. Evidentemente me confundió con el botones del hotel, ¿no? Y me llamaba, puede venir. Era un mexicano, en español, me dice, perdón, puede venir. Y yo digo, sí, claro. Yo encantado de que una persona de estas se dirija a mí y me invite a venir. Entonces, y estaba como que queriendo entrar en su habitación a oscuras y me dice, ahí fue cuando me di cuenta que me había confundido pensé yo que me había confundido con el técnico, con el botones. Me dice, según entramos, claro, está ahí la cosa del aire acondicionado, me dice, por favor, puede, es que el aire acondicionado... Y ya pensé, este hombre se piensa que yo le voy a arreglar. Pero claro, lo vi y digo, nada más le tiene que dar ahí donde pone on-off. Le da a on, dice, no, puede usted darle, es que yo no le puedo dar, es que estoy en Shabbat. Ahí fue cuando ya pensé, o sea que tú no le puedes dar al botón porque pecas. Entonces me haces pecar a mí por ti, para que tú estés fresquito. Claro, y yo me voy al infierno bien calentito, ¿no? O sea, ¿qué clase de Dios es este? No, y después de todo, explícame tu plan de salvación para mí. No hay. Escúchame, así es la religión. Y así es nuestra idea de Dios. Así nos montamos nosotros. Pero así son todas. Así son todas. Jesús no es eso. Lo volverían a crucificar. Si fuera. Porque sería distinto, ¿no? Porque ahora, encima peor, porque ahora saben más. Ahora tienen internet y ascensor y aire acondicionado. Terrible. Pero volverían a ir a por él.
Porque Jesús es otra cosa muy diferente. Y yo quiero leer, no quiero tomar más, me acordé de esto, pero me gustaría leer acerca de Jesús. Hay un pasaje en Filipenses 2 que es increíble, que nos dice algo acerca de Jesús. Y me gustaría que nos quedásemos con esta imagen de Jesús. No sé si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, pero quiero hablar de Jesús, quiero presentar a Jesús. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él realmente? Él no es eso. Él no es un señor apoltronado en un sillón echado para atrás que cada vez que te ve venir dice, no hay nada que hacer aquí. No. No es eso Él. Vamos a leer lo que dice aquí en Filipenses capítulo 2. Este pasaje es un pasaje que algunos dicen que es como un himno, ¿no? Como una canción antigua que cantaba la iglesia primitiva o algo, es como muy poético. Dice así, es Pablo quien le dice a la iglesia esto. Filipenses 2, les voy a leer del 5 al 11 esta canción. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¡Wow! Ese es Jesús. Ahora, yo a esto lo llamo, y digo, le pongo el titular, lo llamo el camino descendente. Porque me pasa a veces cuando yo menciono este pasaje, que me lo sé de memoria, cuando lo digo a veces en algún concierto o alguna cosa así, y siempre la gente se emociona y aplaude cuando hablamos de cómo Dios exaltó a Cristo a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que en su nombre se doblará toda rodilla. Pero eso es la exaltación de Cristo. Pero es que antes de eso está hablando del camino descendente. Quiero hablar de Jesús. El pasaje comienza diciendo, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque claro, cuando miramos a Jesús, puede ser que tengamos una idea equivocada de Jesús. Puede ser que pensemos que Jesús es otra cosa. Y este pasaje es tan importante porque nos da la imagen perfecta de quién es Jesús. Nos da la imagen de quién es Él. Y a veces tenemos una imagen equivocada. Pensamos que Jesús, claro, como es Dios, como era Dios, y como tenía poderes, podía andar sobre el mar, multiplicar panes, pues entonces, claro, así cualquiera. Es que así es muy fácil. A veces tenemos esa imagen de Jesús. Como Él podía hacer todas estas cosas, pues claro, tenía un problema, pues caminaba sobre el mar, hacía un milagro. Así también yo. Claro, es que nosotros yo no puedo, yo no sé. Entonces Jesús no es un modelo válido para mí. Porque yo no tengo poderes. No me compares con Einstein. Yo no soy Einstein. No me compares con Juan Sebastián Bach. Porque estamos hablando de otra liga. Ponme a alguien que podamos comparar. Pero no me pongas a Jesús de modelo. No, si pensamos en Jesús así, nos equivocamos. No tenemos la imagen clara de quién era Él. Era perfecto Dios, pero era perfecto hombre. Y este pasaje nos dice cosas interesantísimas de quién es Él, porque si consciente o inconscientemente hemos abrazado esa imagen de Jesucristo, entonces no vemos en Él un ejemplo válido. Le hemos cubierto de divinidad y no nos dice demasiado, no nos dice mucho, porque en ese caso las tentaciones de Jesús fueron una obra de teatro. En ese caso, Getsemaní y todo, es para darle un Oscar, lo hizo bien, pero no le afectaba, o sea, él era superior y nada más lejos de la realidad. O sea, si eso es así, su agonía, su llanto, todo eso, fue una película, pero no era real.
Y la Biblia nos muestra a otro Jesús, que es el que acabamos de leer aquí, y que nos presenta a un Jesús que es un modelo digno de ser imitado y que tiene que decirnos algo a cada uno de nosotros. Y por eso quiero analizar este pasaje, porque este pasaje verdaderamente nos da una perspectiva muy adecuada de Jesús. Así que quiero ¿cómo se dice? Desglosarlo un poquito. ¿Podemos ver el versículo 6 y el 7? Ok, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, el cual, y voy a partir de ahí. Voy a en dos partes. La primera, y es lo que yo llamo el camino descendente. La primera, vamos a analizar esto. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Está ahí. Lo llamo yo el camino descendente. ¿Qué significa esto? En primer lugar, voy a tomar el primer concepto, siendo en forma de Dios, que está en el 6, en el anterior. Siendo en forma de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús era en forma de Dios? Significa ni más ni menos que es Dios, que es como Dios. Significa más, significa que es Dios en forma de. El griego dice morfe, significa que era Dios, es Dios y nunca dejó de serlo. En ningún momento dejó de ser Dios. En Juan 1.1 dice: al principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Colosenses 1.15 nos habla de que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y estamos completos en él. Jesús es Dios, él es antes de todas las cosas y después de todas las cosas. Sin él, nada de lo que sí fue creado había sido creado. Él es todo en todo. Todo es por él, por medio de él y para él, porque a él sea la gloria. Él es todo. En Juan 8.58 Jesús le están hablando de Abraham. Él dice, porque Abraham vio mi día y se alegró, y le dicen los judíos, si no tienes ni una cana en tu barba y pretendes haber visto a Abraham, y dice Jesús, le sale Jesús con la frasecita, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el gran, lo que conocían ellos del yo soy el que soy, lo de Moisés. Por eso lo mataron. Porque tenían que ser ciego a la diosa. Tomaba en su boca palabras. Jesús, la palabra constantemente nos está declarando que Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el unigénito de toda la creación. No hay otro como él. Jesús es Dios. ¿Alguien tiene dudas de eso? Siendo en forma de Dios significa que él es Dios. Jesús está ahí, al mismo nivel. Es decir, que Jesús ha sido siempre y continúa siendo siempre Dios. El carácter específico de la deidad está en él. Es insustituible, no hay nadie como él. Y hay pruebas de esto en el Antiguo Testamento. Y apariciones y teofanías y cristofanías y cosas así que demuestran que Cristo está ya ahí en la historia. Jesús es Dios. Por lo tanto, cuando dice siendo en forma de Dios, significa que Él está ahí arriba, en lo más alto. Ahora, lo segundo, siendo en forma de Dios, segunda frase, por eso lo llamo el camino descendiente. Estando arriba del todo, primera frase, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó. Siendo, no lo estimó. ¿Qué significa? Literalmente significa que renunció a sus derechos. Siendo español, por ejemplo, y teniendo derecho a votar, renunció. O yo qué sé, por decir algo. Siendo Dios, renunció a sus derechos. O sea, que no hizo valer su derecho. Como Dios, renunció, lo cual es una actitud absolutamente insólita, y más hoy. Porque hoy lo que se lleva es la asertividad. Hoy tú vas al psicólogo o vas a cualquier sitio y te dicen, haz valer tus derechos, tú tienes derechos. Entérate bien de tus derechos, que nadie pise tus derechos. Tus derechos son tuyos y que no te los quite nadie. Derechos humanos, derechos de trabajador, derechos del ciudadano, derechos de lo que tú seas, lo que sea. Tus derechos son tus derechos, no vayas a renunciar a tus derechos. Aférrate a tus derechos, porque el derecho te asiste. Eso es lo que se lleva hoy, y tú tienes que ser asertivo y tú tienes que saber. Tenemos una sociedad y una generación muy interesada en conocer sus derechos, sus obligaciones no tanto, pero sus derechos sí. Eso es una actitud muy común hoy. Lo que es insólito es alguien que diga, tengo derecho, pero renuncio a mi derecho. Jesús
Espérame, siendo Dios, renunció. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto nos cuesta. Y yo lo entiendo, es normal. Es normal en una sociedad como la que vivimos en que los derechos, porque se trata de reforzar la autoestima de la gente. Yo entiendo que cuando se ha machacado tanto a la gente, pues hay que levantarle la autoestima un poquito. Hay que decir, oye, que no eres tan malo, tú, venga, tú vales, tú sí sirves, tú, como el programa este, ya no, yo es que yo soy viejo, pero había un programa que se llamaba Tú sí que vales, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Yo me moría de la risa, porque claro, allí el jurado no sé qué tal, el jurado puede decir que sí o que no, pero luego empezaba el público, tú sí que vales, tú sí que vales, tú sí, y ala, ese ya sé que, un subidón de autoestima, porque Jesús era Dios, es Dios. Lo que nos están contando es que siendo Dios, renunció a sus derechos. Por lo tanto, nosotros podemos tener una actitud de tener nuestros derechos, pero cuidado cuando tratamos de aplicar esta cultura o trasladar esta idea a nuestra vida espiritual, no funciona. Por eso el Evangelio es contracultura. Porque lo que encontramos en Jesús es contrario a lo que nosotros como seres humanos. Nosotros queremos subir para arriba, ascender. Jesús desciende. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, lo tercero que dice en el 7 es que se despojó. Se despojó. Tercer paso en el camino descendente. Okay. Siendo igual, renunció, pero no se quedó ahí, sino que ahora coge y empieza a despojarse. Mira, empieza a hacer, no lo voy a hacer, ¿vale? No lo voy a hacer. ¿Sabes lo que es despojarse? ¿Sabes, no? Se empieza a quitar todo. Se despojó. No solo renunció, sino que se empezó a quitar cosas de encima, empezó a despojarse. Y yo pregunto, ¿de qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó? Es evidente que nos encontramos ante un misterio aquí, ¿eh? Un misterio de poder, de amor, de sabiduría. ¿Pero de qué se despojó Jesús? ¿Se despojó de su deidad? No. Sigue siendo Dios. Pero es evidente que se despoja de ciertas cosas que son inherentes a su deidad. Se empieza a despojar, literal. Se empieza a quitar la ropa. Se empieza a quitar cosas que son de Él. No solo ha renunciado a su derecho, sino que ahora empieza literalmente a despojarse de ciertas cosas. Por ejemplo, ¿era rico o no era rico? Se despojó de su riqueza. Porque cuando yo leo la Biblia, dicen en 2 Corintios 8:2 que aquel que siendo rico se hizo pobre. Por mí, por ti. Se despojó. Lo tenía todo. Tenía acceso a todo, no necesitaba nada porque lo tenía todo en su mano, el creador del universo, todo es de Él, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos, quien subirá al monte dejó los montes, los mares, los ríos, todo es de Él, se despojó, siendo rico se hizo pobre, se despojó de su gloria. ¿La gloria que me diste? Les he dado. En Juan 17 dice, glorifícame, Padre, con la gloria que tenía antes, porque Él ya estaba allí. Pero es que se despojó de cosas. Se empezó a despojar, a quitarse cosas. ¿De qué más cosas se despojó? Renunció y se despojó de la autonomía de su autoridad, porque Cristo, siendo Dios, tiene poder y autoridad para hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 35, versículo 5. Todo lo que Él quiere lo hace. Se despojó de eso, porque cuando tú lees la Biblia, no te vas a pensar que ahora voy a caminar encima del mar porque me apetece, ahora voy a hacer que las piedras se conviertan en pan. Lee el Evangelio de Juan y vas a ver que siempre Jesús dice, yo no hago nada si no se lo veo hacer al Padre. Yo no hago nada si no lo escucho de Él. No hacía nada, daba un paso. Se despojó de la autonomía de su autoridad. Se lo quitó de encima y era Dios. Dime si no es un camino descendente para Él. Dime si esto no es bajar se despojó de su relación en cuanto a la ley. Él era la ley. Él era la palabra hecha carne. Y se despoja de eso.
siendo sin culpa de nada. Toma la culpa de los demás, no deja de ser Dios, pero de pronto es culpable. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios puso sobre él la iniquidad de todos nosotros. Se despojó de toda esa, de la relación que tenía él en cuanto a la ley. Se despojó de atributos como, por ejemplo, su omnipresencia. Porque cuando nace en Belén no puede estar en Nazaret y en Belén al mismo tiempo. Dime si se despojó de cosas. Dime si no es eso un camino descendente. Se despojó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo tanto, es un camino descendente. Siendo igual a Dios, siendo Dios, no renuncia, no lo estima, renuncia, lo suelta, se empieza a despojar y se hace como uno de nosotros. Se hace igual. Eso no es un camino descendente. Por lo tanto, sus contemporáneos, cuando le miraban, todo aquel que piense que qué fácil, que Jesús, qué fácil. Espérame, sus contemporáneos cuando le miraban, ¿qué veían? A un igual. Veían a un igual. ¿Tuvieron ellos madre? Él también. ¿Tuvieron pañales que se los tuvieron que limpiar cuando eran pequeños? A él también. ¿Tuvieron que ir al colegio para aprender? Él también. ¿Tuvieron que aprender un oficio para ganarse la vida? Él también. ¿Pasaron hambre, sed en algún momento? Él también. ¿Sabían lo que era el frío y el calor? ¿Se tenían que tapar? Él también. ¿Supieron lo que era la vergüenza, la desnudez y la vivían? Él también. ¿Supieron lo que era enfadarse? Él también. La alegría, la tristeza, él también. Incluso, ¿tenían ellos el riesgo de ser heridos en algún momento y perder la vida? Él también. Por lo tanto, nada de fácil, señores. Cuidado. Incluso más difícil, porque para ti y para mí nacer es lo más grande que hemos tenido en la vida, pero él venía de otro lado. Él bajó. Él tenía otra cosa. Él no tenía esta mortalidad. Él descendió por nosotros. Nada de fácil. Igual que todos ellos. Y no tenía nada que se lo pudiera facilitar. Si acaso era más difícil. Entonces, ¿por qué es tan especial? ¿Por qué es tan especial? Te voy a decir por qué es tan especial. Igual que nosotros, ¿por qué es tan especial? Te voy a decir por qué es tan especial. Porque cuando llegó aquí, hecho semejante a nosotros, no te vayas a creer que terminó el camino descendiente. Siguió bajando. Siguió bajando. Vamos al versículo 8. Estando en la condición de hombre. Es decir, ya estaba aquí, ¿no? Se humilló a sí mismo. Es verdad que se hizo hombre, pero ¿qué clase de hombre? ¿Qué clase de hombre? Porque yo no le veo codeándose con los reyes ni con las personas de las altas esferas. Hay muchos tipos de hombres. Pero lo que había dicho es que tomó forma de siervo. O sea, ¿viene a nacer a dónde? ¿A un pesebre? ¿Dónde esperarías tú que nazca alguien como él? Le veo asociándose siempre con los humildes, con los necesitados, con la gente de baja estatura social y reputación cuestionable. ¿No lo has pensado nunca? El ser más santo que pisó el planeta, una de las acusaciones que más veces le hicieron es que tenía amistades cuestionables. No cualquier tipo de hombre, sino que se humilló. Se humilló y se hizo obediente. Perdona, ¿recordamos un momento de dónde venía? Siendo igual a Dios. No estima, renuncia, se despoja, se hace semejante a nosotros, se hace un siervo, se humilla y ahora se hace obediente. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, caminando entre nosotros. Fue Él el que dijo, aprended de mí cómo camino sobre el agua. Aprended de mí cómo echo fuera demonios. Aprended de mí cómo sano, cómo multiplico panes. La única vez que dijo aprended de mí fue para decir ¿qué? Aprended de mí que soy manso y humilde.
En otras palabras, si te vas a olvidar de algo, si vas a acordarte, olvídate de todo si quieres, pero de esto no te olvides. Aprende de esto. Si vas a aprender algo, aprende esto. Ese es Jesús. Y se hizo obediente. Se hizo obediente. Tan pobre que vivía de lo que otros le ofrecían. No tenía ni casa propia, a pesar de lo que muchos digan. Le ponen como ejemplo de grandísima prosperidad. No veo las grandes empresas, ni de Cristo ni de los apóstoles. No las veo. Ni la cuna de oro en la que nació. No lo veo. Veo un camino descendente, constante. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente en todos los aspectos de su vida. En todos los aspectos de su vida. Obediente y obediente en la vida, pero también en la muerte. Hasta la muerte. O sea, en la vida, fíjate que no solamente había renunciado a lo que tenía como Dios, sino que renunció a derechos como hombre también. Él, que es el que ha hecho la ley, le veo con Juan el Bautista. ¿Recuerdas esa escena cuando viene y Juan el Bautista está bautizando, arrepentido, no sé qué, tal, y llega de pronto Cristo y Juan dice, es él, no soy yo, es él. Y dice Jesús, y baja Jesús para que lo bautice. Y dice Juan, primo, pero si es al revés, si me tienes que bautizar tú a mí. Dice Jesús, ya, bueno, pero vamos a cumplir la ley. Deja que se cumpla la Escritura. Vamos a obedecer. Ok, lo bautiza. Viene bajando. Lo veo con Pedro, que llega, le dicen a Pedro, oye, a pagar el impuesto del templo. Y dice Pedro, os voy a decir yo al maestro esto ahora, verás tú. Maestro, que vienen aquí que nos quieren cobrar, vamos exentos. Y dice Jesús, sí, ¿no, Pedro? Estamos exentos, ¿verdad? Es verdad. Pero para que se cumpla la Escritura y para que todo, venga, vamos a obedecer. Eso sí, vete, echa el anzuelo que viene. Echa el anzuelo y saca 2 monedas, para ti, para mí. Te vas a encontrar un pez y en la boca paga. Por ti, por mí, vamos a obedecer. Ni siquiera en la entrada triunfal en Jerusalén, que algunos piensan que fue el cuarto de hora glorioso del Señor, que entra así como un rey. ¿Qué dices? Léelo. Si la gente le está clamando y él llora. Llora sobre la ciudad, porque ve mucho más, ve lo que ellos no ven, y lo hace para que se cumpla la Escritura. Tu rey viene a ti, montado en un pollino. En un pollino. Obediente y obediente hasta la muerte. Obediente hasta morir. No solamente, dice la Biblia en Hebreos 5 que por lo que padeció aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia por lo que padeció en su muerte. Se hizo obediente hasta la muerte y renunciando no solo a lo que tenía arriba, sino a lo que podía haber tenido aquí abajo. ¿Has pensado eso? Porque renunció a tener una esposa, renunció a tener una familia, renunció a tener cosas que tú y yo podemos tener y son lícitas y vas a ir al cielo. Pasa nada. Pero renunció. Siguió bajando. Eso no es un camino descendente. Y luego, escúchame, hasta la muerte y muerte de cruz. No, o sea, perdóname. Si yo soy Jesús, si yo hubiera dicho, vale, o sea, ya he bajado mucho. Si tengo que morir, por lo menos que sea rápido. O sea, dame un tiro en la cabeza o algo. Ya, fuera, adiós. No, muerte de cruz. La más horrible, la más ignominiosa, la más vergonzosa, la más dolorosa, la más larga. Lo más horrible que te puedas imaginar. Él. Por ti, por mí. Muerte de cruz. Y renunció a todo. Y nos podíamos poner a especular qué hubiese pasado si. Y no voy a entrar ahí, ni siquiera. Y hay un profesor en la escuela bíblica que le gustaba especular y teorizar sobre eso. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese renunciado a cosas que eran lícitas para él, pero no... Espérame. Pero cuando empiezas a entrar en ese tipo de cosas te das cuenta del riesgo que corrió el cielo entero, el Padre, por amor a nosotros.
que prefirió arriesgarlo todo con tal de tenerte a ti, que amarrarlo todo y tenerlo seguro y perderte a ti. Así que el que piense que lo tuvo fácil, ni siquiera conoces a Jesús. Ni siquiera le conocemos. Y lo más importante, es que después de esto, si miras el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Por todo esto que venimos hablando. Por eso el Padre lo levantó hasta lo más alto. Lo exaltó hasta lo más arriba que se podía. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, pero que no hay otro. Porque es increíble, pero le exaltó por esto, por todo esto que hemos visto. Ahora, lo más importante de este pasaje, señores, está en el versículo 5. ¿Nos vamos al principio otra vez? Y ahora os hago una pregunta. Haya pues, esto es el comienzo del pasaje, dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Perdón, ¿cuál sentir? ¿Cuál? ¿A cuál se refiere? ¿Al de subida o al de bajada? Ajá. Porque todos aplaudimos de cómo el Señor le exaltó, pero no hay ni un amén cuando vamos leyendo cómo va para abajo. ¡Auch! Es que a nosotros nos gusta ser exaltados. Nos encanta la exaltación de Cristo, pero haya pues en nosotros el sentir que hubo en Él. Y ahora empieza a enumerar las cosas, que fue el sentir que hubo en Él. No como Dios lo exaltó, sino lo que Él hizo. Y se nos pide a nosotros que tengamos ese sentir. Ahí es donde yo tropiezo con esa idea que tenemos a veces de, bueno, ¿y por qué no puedo yo? ¿Y por qué? ¿Y a Dios no le va a agradar si yo? ¿Y por qué le va a molestar a Dios si yo? ¿Sabes? Ese estilo de vida cristiana que es ¿hasta dónde puedo llegar sin ofender a Dios? En lugar de decir, ¿cómo podría yo alegrar el corazón de Dios? ¿Cómo puedo yo entregarme a Él? Renuncio a todo porque lo amo a Él y le doy todo a Él. No. ¿Cómo puedo yo andar por aquí sin caerme del otro lado? Venga, me quiero quedar aquí, ¿no? Pero quiero estar lo más... Espera, claro. ¿No? Haya en vosotros el sentir que hubo en Jesús. Que tomemos el ejemplo de Él. Pero hemos entendido mal, porque el ejemplo que hay que tomar de Él no es el de la exaltación, sino el de bajar. ¿Y sabes qué? Habíamos dicho al principio, vamos a hablar de Jesús. Yo os invito, a los que estáis aquí, a los que sois de esta iglesia, a los que no lo son, te invito a que conozcas a Jesús. Esto no es religión. Es una persona. Tienes que conocer a una persona. A los que le conocen os invito a que prediquemos a Cristo. Prediquemos a esta persona. Aquí está el poder. El poder transformador está en esta persona. No es una religión, es una persona. Y hay que conocerlo a Él, hay que vivirlo a Él. Y hay muchos lugares en los que se predica un evangelio adulterado. Se predica un evangelio que va más en otra línea de goza, vive tu sueño. Tu sueño. Porque yo lo que leo es de alguien que renunció a su sueño. Y Dios no está interesado en cumplir los sueños de nadie. Dios está interesado en personas dispuestas a renunciar a su sueño para agarrar el sueño de Él, para que sea su obra a través nuestro, para su gloria, no para la nuestra. Y eso es lo que se nos pide. Haya en nosotros eso, ese sentir, porque ese es el sentir que hubo en Él. No hay mensaje igual. Lo dejó todo. No es el mensaje. Vive tu sueño. Ni es el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús es el ejemplo de alguien que dejó su palacio brillante
para venir a un establo maloliente. Es alguien que renunció a su trono de oro para venir a un pesebre entre animales. De la compañía de ángeles brillantes y suntuosos a la compañía de pescadores mal hablados y malolientes. De las calles de oro al barro de Nazaret. De su gloria a mi miseria. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y por eso no hay nadie como Él. No hay nadie que se pueda poner a su lado, no hay nadie que se pueda comparar a Él, no hay nadie de quien podamos hablar más, no hay nadie que pueda ponerse de frente con Jesús y ser igual a Él, no hay nadie comparable, no hay nadie comparable a Él. Y yo tendría que dejar de hablar de Él, hay que hablar menos y conocerle más. Las palabras no bastan para describir a Jesús. Lo ves y simplemente ves que es alguien que desciende. Y desciende por ti, desciende por mí. Desciende porque al descender entrega su gloria y se hace hijo de hombre para que los hijos de los hombres podamos ser hijos de Dios. El más grande, el más suntuoso vino. Y entonces deshaz esa idea de alguien que lo tiene fácil. No lo tuvo fácil. Para nada lo tuvo fácil. Al contrario, fue difícil para Él y se nos pide así, igualmente que seamos como Él, como en la obediencia, en la humillación, bajando. Y podríamos hablar de 1000 temas, ¿vale? Podríamos hablar de 1000 cuestiones, pero necesitamos hablar de Jesús, porque Jesús es el que nos transforma. Entonces, cuando hablábamos antes de tu abuela, ¿no? Cuando una persona entiende cómo Dios nos amó, no le tienes que empujar mucho. Todos tenemos problemas, todos tenemos momentos mejores y peores. Todos hemos pasado por la época del coronavirus, algunos se han quedado sin trabajo, algunos han perdido lo que tenían, algunos están en un ERTE, algunos siguen, algunos lo han perdido todo, algunos tienen ideas muy buenas para el futuro, algunos están recomenzando, algunos han estado enfermos, algunos se han muerto, algunos han perdido gente. Todos hemos pasado lo mismo y lo hemos pasado de maneras diferentes. ¿Sabes lo único que es igual para todos? Él. Y te invito a que acudas a Él. Te invito a que le llames. Te invito a que le llames. Porque hay algo que no ha cambiado en toda esta pandemia, ni antes ni cambiará después. Y es su nombre. Su nombre es sobre todo nombre. No importa dónde estés, no importa dónde has estado, no importa dónde estuviste esta mañana o ayer. Quiero decir, importará, pero no tiene relevancia para Él. ¿Su nombre? Y no importa si estás en lo alto de la ola, en la cresta, o si estás en el valle más bajo. No importa si estás en medio de la enfermedad o si gozas de una gran salud, si tienes mucho dinero o si no tienes nada. No importa si has conseguido un buen trabajo o si te han quitado todo, te has quedado sin casa o tienes una bonita casa, tienes familia o no, o te ha dejado la novia o acabas de encontrar novio. No importa si estás en un submarino en el fondo del mar o en un cohete rumbo a Marte. Su nombre es igual. Su nombre es sobre todo nombre. Y su nombre, déjame decirlo así, su nombre tiene algo mágico. Perdón, no creo en la magia, pero entiéndanme lo que quiero decir. Su nombre tiene algo tan particular. Y es que no importa, mira, cuando tú dices su nombre, no necesitas decir ni siquiera por qué le llamas. Ni siquiera necesitas decir dónde te duele. Solo di su nombre y ya está en camino. Y ya sabe, porque te conoce. Es como cuando dijo María. Lo sabe todo de ti, sabe quién eres, sabe tu apellido, sabe hasta que te cambiaste el nombre y que vienes con una apariencia o lo que hay detrás de la mascarilla, lo ve. Te ve, te conoce. Y te invito a que lo llames, te invito a que invoques su nombre, te invito a que lo digas. Yo he estado cerca de gente. Una de las cosas que menos me gusta como pastor es tener que oficiar entierros. Me encantan las bodas, me encantan las presentaciones de niños cuando nacen y oramos por ellos. Los entierros no me gustan, porque
¿Qué le dices a una persona? ¿Qué le dices a alguien que acaba de perder lo que más ama? ¿Qué puedes decirle? Es un momento en el que seguramente lo que le digas lo va a olvidar, le va a entrar por aquí. Es un momento de sensaciones fuertes, ¿no? Y yo sé que hay momentos, y he aprendido, que hay momentos en que cualquier palabra no tiene sentido. Las palabras no tienen sentido. No tienen sentido las palabras. He aprendido que hay una palabra que siempre tiene sentido. Es su nombre. Lo puedes decir siempre. Lo puedes decir siempre. Y cuando lo dices, sucede. Él viene. Él viene. Ok, así que te invito a cerrar tus ojos. Y en este día especial en el que nos hemos convocado para estar aquí, aquellos que conocen a Jesús, puedes dar ese paso de decir: Señor, quiero conocerte más. Pensé que te conocía. Me encanta cuando los discípulos dicen: ¿quién es este? Me encanta ese ¿quién es este? Se pensaban que sabían quién era este. No sabían. Es como que wow, esto no lo sabía de ti, no te había visto así. Puedes acercarte a Él. Siempre es momento de acercarse al Señor. Desde donde estás, el acercamiento a Dios no depende de una posición física. Depende de una actitud del corazón, ¿no? Acércate a Él. Y aquellos que no le conocen, te invito a que lo llames. Que hagas que Él sea tu Salvador, tu Señor.